Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a analizar primero a los Corintios 4:7, una carta escrita por el apóstol Pablo, y vamos a responder a la pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no recibiste? Una pregunta que requiere, por supuesto, una respuesta. Pero ¿qué tipo de respuesta se requiere? Vamos a analizar el texto, aquí lo tenemos. Los paréntesis indican sujetos elípticos. No están explícitamente expresados en el texto griego, pero por la conjugación del verbo, que es segunda persona del singular, sabemos que están ahí presentes esos sujetos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ver que ese punto y coma que tenemos ahí es equivalente a el signo de interrogación. Así se escribe el signo de interrogación en griego, con un punto y coma. Entonces estamos frente a una oración interrogativa. Ya sabiendo esto, también tenemos una palabra que he resaltado en azul ahí, que es un nexo coordinador que pudiera estar funcionando como un nexo coordinador de disyunción o de adición, por el contexto en el que ocurre. Reina Valera lo ve como de disyunción. No importa que sea de disyunción o que sea de adición, no cambia en sí el sentido o el significado significativamente, valga la redundancia. Entonces, una vez hecho esto, vamos a buscar los verbos. Aquí tenemos el primer verbo, egis, que significa tener, y aquí tenemos el verbo elaves, que significa recibir. Esto nos permite dividir la oración en dos cláusulas que tenemos ahí, y vamos a analizar la primera cláusula. Si egis es el verbo, entonces ¿cuál es el sujeto? Ahí tenemos el sujeto elíptico, como dije, sí, que significa tú tienes, tú es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado verbal? Atención, porque estamos frente a una oración predicativa y el predicado verbal es el ti, que es la palabra que aparece ahí, que es una palabra interrogativa que significa que, es parte del objeto directo, y todo eso que está ahí que encerrado en ese, prácticamente en ese rectángulo, ¿ok? O uk elaves, todo eso es parte del predicado verbal. Así que ahora sí podemos buscar los núcleos: núcleo del sintagma nominal, núcleo del sintagma verbal, por supuesto, dentro de esta primera cláusula analizada, y analizamos entonces el predicado verbal de esta oración. Así que tenemos que tener cuidado porque ahí tenemos otra cláusula, pero antes de entrar a la otra cláusula, vamos a terminar de analizar esta. Esta es la cláusula principal. Así que el ti funciona como el objeto directo, o sea, es parte del objeto directo, pero es el núcleo del objeto directo ahí. ¿Qué? Pregunta por cosa. ¿Qué? Es un pronombre interrogativo, por supuesto, y su función es de objeto directo y también de núcleo dentro del complemento directo o del objeto directo. Así que que, cualquier cosa que sea, porque pregunta por cosa, lo que sea que tengamos, que está modificado por una cláusula adjetiva de relativo, que es todo eso que está ahí, que comienza con el pronombre relativo o y termina con elaves. Esa es una cláusula de relativo con la función de complemento de nombre. Complementa el que es indefinido. Nosotros tendríamos que enlistar todo lo que tengamos, y eso que enlistemos estaría descrito en forma de pregunta, como si: ¿cuál no recibiste? Eso que tienes, no lo recibiste. Eso no lo recibiste, lo cual no recibiste, ¿lo tienes? Esa es una pregunta, ¿ok? Entonces aquí tenemos prácticamente el predicado verbal, y si esto es una cláusula adjetiva de relativo, la tenemos que analizar, y es la segunda cláusula, que tiene que ver con el verbo elaves, que significa recibir. Así que tenemos el o, cumple una doble función. La primera función que cumple es la de nexo subordinante. Ella subordina esta cláusula a la anterior, pero es adjetiva, descriptiva, la cláusula, ¿no? Una cláusula adjetiva de relativo. Y por supuesto, ya que sabemos que el verbo es elaves, entonces el sujeto es también elíptico. El mismo sujeto de la cláusula principal es el mismo sujeto de esta cláusula subordinada adjetiva. Así que también es elíptico. El uk que tenemos ahí es un sintagma adverbial, por lo tanto es un complemento circunstancial de negación que me modifica a elaves. No significa no, niega el verbo. Y por supuesto, ahora sí podemos buscar el predicado verbal. En este caso es elaves, con todas las palabras que he apuntado con la flecha. Vean, elaves.
El uk y el o forma parte del predicado verbal. ¿Pero por qué? Bueno, porque resulta y acontece que ese elaves tiene un objeto directo. Tienes lo cual, ya les dije, la segunda función que tiene el o es de objeto directo. Es también un pronombre relativo, por eso me introduce una cláusula subordinada adjetiva de relativo, y la función es también de objeto directo. O sea, sirve como un subordinante, me introduce una cláusula subordinada, y a la misma vez es el objeto directo de elaves, que apunta hacia el qué. O sea, eso que está indefinido, que Pablo está pidiéndole individualmente a los corintios que enlisten, que, hazme una lista, eso que tienes, ¿no lo recibiste? Eso es lo cual no recibiste, lo tienes, eso que tienes, lo cual no recibiste. Entonces, más o menos, el punto aquí es que este o hace referencia al que a la misma vez está ligado a las cosas que cada corintio y cristiano por extensión debe enlistar. Y la pregunta que Pablo dice, eso que tienes, ok, estoy de acuerdo, ahora lo tienes, ¿lo recibiste o no lo recibiste? Ese es el punto. Eso es ahí. Ahora sí podemos buscar los núcleos. Núcleo del sujeto, por supuesto, el sujeto elíptico sería el sí, y el núcleo del sintagma verbal sería elaves. El verbo que tenemos ahí, que por cierto es un aoristo. Se puede entender como, si ya lo recibió, se puede entender como un aoristo que tiene la idea de perfectivo, ¿ok? Ya esto es prácticamente el análisis, pero vamos a poner estos tips que son claves de este análisis, porque yo sé que este análisis es un poquito complicado, aunque se ve sencillo. Aquí tenemos el ti, que significa qué, es la palabra interrogativa. ¿Qué? Lo que Pablo prácticamente está pidiéndole a los corintios es, háganme una lista. Díganme cuáles cosas ustedes tienen. Y uno tienen que hacer una lista, ya sean cosas abstractas o materiales. Hagan una lista. Y luego que hagamos la lista, Pablo le pregunta, ok, estamos de acuerdo. Entonces tú tienes todo eso que me acabas de nombrar. Llámale como le llames. Tú haz la lista. Ok, tú tienes todo eso. Perfecto. Ya tengo la lista. Esto, aquello, lo otro. Bla, 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 bla. Ok, tienes todo esto, ¿verdad? Estoy de acuerdo, ya las tienes, son tuyas. Tú estás en posesión de ellas. La gran pregunta es, ¿las recibiste o no las recibiste? O sea, ¿quién es el originador? ¿Quién es la fuente? ¿Quién te las dio? ¿Te las diste tú mismo o las recibiste? El apóstol Pablo usa el verbo elaves para preguntar si las recibieron o no. Hazme una lista de todas las cosas que tú tienes. Ok, aquí está la lista, Pablo. Ok, esas cosas, ¿las recibiste o no las recibiste? Ahora tenemos que ver el contexto. Aquí está el contexto. El contexto de 1 Corintios 4 atiende la autonomía y jactancia que tenían los corintios creyéndose reyes. Pablo está lidiando con ellos porque ellos estaban prácticamente creyéndose reyes en un sentido en que se sentían autónomos y no necesitados de nada. Eran jactanciosos. Pablo atiende el asunto de la jactancia, de la autonomía de ellos, del que se creían reyes, y Pablo entonces le hace varias preguntas retóricas. ¿Quién te distingue? Luego le pregunta, ¿y qué tienes que no recibiste? Los atiende individualmente. Hace la pregunta en forma individual. ¿Qué tienes que no recibiste? Que tú no recibiste. Y aparte de eso, Pablo hace esas preguntas, y si los recibiste, ¿por qué te jactas? Requieren una respuesta. Esa pregunta que hemos analizado sintéticamente requiere una respuesta de cosas que deben enlistarse. Y después que las enlistemos y digamos, sí, yo tengo todo esto, la pregunta es, ¿lo recibiste o no lo recibiste? Pablo usa ahí un condicional. Si las recibiste, ¿por qué te jactas? Esa es la esperanza de Pablo, que respondamos afirmativamente y digamos, bueno, yo tengo esto, esto, esto y esto. La pregunta es, ¿lo recibiste? Sí, sí lo recibí. Entonces, ¿cuál es el motivo o la razón por la cual tú te jactas? Bueno, espero que les haya ayudado este análisis. Bendiciones, y el que desee este PowerPoint, escríbame por favor a wisteologo@gmail.com y con todo gusto se lo hago llegar. Bendiciones.